Tengan buenas tardes todos y todas. Vamos a iniciar esta nueva plática en el marco de la celebración del Día Universal de la Gnosis, que se celebra cada 27 de octubre en nuestras instalaciones, en nuestras escuelas y en todos aquellos lugares donde existan estudiantes gnósticos o discípulos del venerable maestro Samael Aun Weor. El tema de ahora, la huella del maestro Samael Aun Weor, encierra entonces todas las revelaciones que él mismo hizo a lo largo de su existencia, en la cual revela o devela entonces las diferentes formas físicas en las cuales este espíritu viviente, este Dios solar, se ha manifestado en la tierra y antes de llegar a la tierra. Sin duda alguna, para nosotros los que vivimos atrapados en el mundo de los sentidos, es complejo y muy difícil intentar describir a un ser cuya existencia no es material y no es sensorial, sino que está mucho más allá de esa percepción grosera de la mente sensual y sus sentidos. Sin embargo, la misericordia divina es tan grande porque los hijos del sol, los hijos o los dioses solares, se encarnan en un cuerpo físico para que la humanidad terrestre pueda entonces recibir el mensaje del Padre Eterno. Vamos a iniciar entonces este recorrido por las diferentes existencias del maestro Samael, iniciando con lo que él mismo nos entregó y teniendo por escenario el anfiteatro cósmico. Intentaremos mostrar algunos elementos necesarios para seguir la huella sideral de lo que ahora conocemos como el maestro Samael Aun Weor. Samael es un Dios solar, infinito, eterno e inmortal. Aun Weor es su alma humana, encarnada en diferentes cuerpos a través de los siglos. Este es el gran misterio que envuelve entonces la existencia de este ser en nuestro planeta. Y dice él mismo, mucho antes de que surgiera de entre el caos esa cadena lunar, existió cierto universo del cual solo quedan ahora sus huellas entre los registros íntimos de la naturaleza. Dice: entonces yo, que solo era un pobre animal intelectual, condenado a la pena de vivir, había venido de mal en peor, reincorporándome incesantemente en organismos masculinos o femeninos, según el debe o el haber del karma. Esto lo dice precisamente en el capítulo 39 del Misterio del Áureo Florecer. Y sigue su explicación: entré al vientre mineral de aquel mundo, blasfemaba, maldecía, hería, insultaba, fornicaba espantosamente y me degeneraba más y más sin dar muestras jamás de arrepentimiento. Me debilitaba espantosamente, todo hecho pedazos, y moría penosamente. Me desintegraba con una lentitud horrenda. Sigue narrando el venerable. Por fin llegó la muerte segunda, de la cual habla el Apocalipsis de San Juan. Exhalé el postrer aliento y luego dice: di el último adiós a los tres reinos inferiores y regresé a un organismo humanoide. Así reconquisté el estado animal racional que otrora perdiera. Y está narrando el venerable maestro de una existencia que ni siquiera se sospecha. La ciencia sospecha de que existió ese universo porque ya desapareció millones de años antes.
Dije, la esencia de él en ese entonces quedó libre. Me vi convertido en un hermoso niño, un elemental de la naturaleza, limpio y puro. Dice un proverbio de la sabiduría antigua que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. El gurú, el guía, apareció para sacarme de las tinieblas a la luz. Él me enseñó los misterios de la vida y de la muerte. Él me indicó la senda del filo de la navaja. Está narrando cuando por primera vez definitivamente encuentra entonces el contacto con su gurú interior. Y él mismo lo guía hacia el camino de la revolución de su conciencia. Millones de años antes de que apareciera este sistema solar de Ors. Millones de años. Mi Padre, que está en secreto, es perfecto, mas es incuestionable que yo, su Bodhisattva, no podría ostentar perfección de ninguna especie. De ninguna manera pecaría de inmodesto si afirmo en forma enfática que he sido testigo del anochecer y el amanecer de varios Mahamantara, es decir, días cósmicos. Es un periodo de vida en los espacios infinitos determinados. Mi deber es dar testimonio de todo aquello que he visto y oído. La humanidad necesita con urgencia una orientación legítima. Entonces, estamos hablando de un ser infinito, de un ser absoluto, muchísimo más allá del tiempo, del espacio. Y sigue su narración. Durante el Mahamantara del Padma de loto de oro, cumplí en el mundo lunar una misión muy semejante a la que en estos instantes estoy cumpliendo en el planeta Tierra. Dice él, enseñé a los selenitas la quinta verdad, y es obvio que fue rechazada por la mayoría de los devotos. Algunos pocos selenitas aceptaron el quinto evangelio. Estos, después de arduo trabajo, se autorrealizaron a fondo y se convirtieron en ángeles. Estamos hablando de la existencia del Maestro Samael encarnado en la antigua Tierra Luna. ¿Sí? Cuando ese satélite que ahora nos ilumina por la noche era un planeta vivo y que albergaba entonces a una humanidad con mares, con montañas, etcétera, etcétera. Sigue narrando, yo viví entre la humanidad lunar, conocí sus 7 razas, sus épocas de civilización y barbarie, los alternados ciclos de evolución e involución. Encendí la llama de la gnosis entre los selenitas, formé un movimiento gnóstico, sembré la semilla, tal como la hizo aquí. Y nos dice, enseñé a la gente de la luna la religión síntesis contenida en la piedra iniciática, el sexo, la doctrina de Jano y Ao, o de los Jinas. Pero dice al final, resultado, muerte en la cruz. Es ostensible que todo aquel que se mete a Redentor muere crucificado. Devela entonces el venerable maestro que el papel que realizó en la tierra, en nuestra raza aria, el divino maestro Jesús de Nazaret, le tocó a él de desarrollarlo en la antigua Tierra Luna, como también nos devela en su obra extensa e infinita que ese papel de mártir lo desarrolla también el maestro Amitabha, quien fuera aquí en este planeta Tierra, el Buda o Siddhartha Gautama, lo desarrolla también en Marte. Estos trabajos, estos misterios, de hecho, son para seres, hombres solares, para dioses solares de altísimos quilates. Nos sigue narrando, jamás podría negar que he estado con la humanidad terrícola desde el alba de la creación. Nos expresa
que al iniciarse la aurora de este Mahamvantara presente, integrado con mi Dios interno, Samael, me convertí en el espíritu viviente del centro de Marte. Cuando estos 7 espíritus divinos participan, o 7 cosmocratores participan en la aurora de la creación de este sistema solar, estos 7 dioses solares quedan entonces convertidos en el espíritu viviente de los 7 planetas principales que conocemos. Hay Gabriel con la luna, Uriel, etcétera, Rafael, Miguel, que son los regentes de los 7 planetas. Y Samael, por supuesto, aparece entonces como gobernador del recién creado en ese momento planeta Marte. Ahí seguimos la huella y la existencia de él, cómo va acercándose entonces a esta familia del sistema solar de Oro. Y dice, yo vi surgir la vida entre el caos en el amanecer del Mahamvantara, y a mí no se me ha olvidado nada. Conocí a la Tierra en su proceso de evolución dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza, antes de que se convirtiera esta Tierra en un protoplasma. Conocí la primera raza protoplasmática, hiperbórea, etc. Está hablando desde el surgimiento. Y entonces, como la vida de las dimensiones superiores viene hacia la cristalización o hacia el mundo de la materia tal como nosotros lo conocemos de este planeta. Ahora dice el maestro que mi Señor interior profundo, comprendiendo que había necesidad de que adquiriera cualidades de los terrícolas que nosotros no tenemos por allá, en otros universos, en otras galaxias. Dice, cualidades de los terrícolas que nosotros no tenemos por allá, ciertas características como las que tiene un conde Saint Germain, como las que tiene Cagliostro, un diplomático, un político de esos, me mandó para acá para adquirir características que no tenía. Desde el padre Samael a su bodhisattva, lo manda a su hijo, al íntimo Samael, y lo manda a la tierra con sus características especiales, para que pueda entonces desarrollarse más, para que pueda conocer más. Y entonces empieza el contacto de él con el planeta Tierra y con la humanidad terrestre. Conservaba características de inocencia y sapiencia, pero no ese espíritu que tienen los Cagliostros, los sangermánicos, maestros de aquí de la Tierra. Entonces me mandó para acá, dice él. ¿Quién? El padre Samael lo manda. En la Lemuria entonces hace el primer contacto en la raza Lemur. Dice, en aquella antigüedad la gente era muy simple y sencilla. Y como todavía no había nacido el yo pluralizado, fíjense bien, se rendía culto a los dioses del maíz tiernito y a las criaturas inefables de los ríos y de los bosques. Yo conocí la raza lemúrica hermafrodita. Me vienen en estos instantes a la memoria aquellos terribles volcanes en erupción constante. ¡Qué tiempos! Todos nosotros los iniciados usábamos normalmente cierta vestidura sacerdotal muy común, aquellas túnicas sacras, venerandas, resaltan espléndidas, con los colores blancos y negros que simbolizan la lucha tremenda entre el espíritu y la materia. Entonces él desciende a la tierra y hace su primer contacto con la humanidad terrestre en la raza Lemur. Pero la raza Lemur todavía era pura, era inocente, era la raza del Edén, eran los Adán Eva de aquel tiempo. Y sigue narrando y dice, los lemures éramos todos hijos de la voluntad y el yoga. En la cópula solo se usaba el maituna. Nadie cometía el error de gastar torpemente la energía creadora. Nos dice, pero sucedió
que cierta noche todos nosotros, fascinados por un extraño poder luciférico, resolvimos realizar el acto sexual fuera del templo. Cada pareja se entregó a la lujuria. Y ahí es lo que empieza, y Moisés narra en su libro del Génesis esto de lo que ocurre con la serpiente y Adán, Eva y Adán. Entonces eso es lo que está narrando el maestro Samael de aquella época en la Lemuria. En la Lemuria cometimos el error muchos hermanos que habíamos vivido en otros Manjambantaras de tomar esposas cuando ya nos estaba prohibido. Esa fue la revuelta de los ángeles, y entre los de las revueltas también estuve yo. Debemos aclarar esto, obviamente, dentro de la enseñanza del Venerable, que la razón y el objetivo fundamental de la energía creadora es el nacimiento segundo. Por eso es que toda criatura nace por una fuerza sexual. Y el objetivo trascendental de esa energía sexual es la creación de cuerpos. La creación. Y por eso entonces, cuando aquellos que han nacido 2 veces, a los 2 veces nacidos, y aquellos que se han fusionado a su divinidad, no necesitan esa fuerza ya, porque ya dentro de ellos cumplió su misión. Son 2 veces nacidos, son seres divinales, son los hijos de los dioses. Y eso es lo que violaron entonces la mayoría de los ángeles o arcángeles en ese momento, por lo cual se da la caída del Edén. Dice, que sufrí mucho en la Lemuria, dice, es cierto. Que me volvió a tocar levantarme en el mismo continente Lemur, también es real. Y que volví a quedar de pie en la Lemuria, es ciertísimo. Nos explica entonces que ese mismo proceso sí se cayó en la Lemuria, pero también se levantó en la Lemuria y quedó entonces nuevamente iluminado y fusionado a su divinidad. Nos sigue explicando en su huella el maestro Samael y nos dice: con mi cuerpo Lemur adquirí de nuevo el elixir de larga vida, la piedra filosofal y la medicina universal. Es decir, viví millones de años, viví entre los lemures y con el mismo cuerpo con el que viví en la Lemuria, viví en la Atlántida y seguí viviendo en la raza aria todavía con cuerpo lemur. Estamos hablando de miles y miles de años y millones de años con ese cuerpo inmortal adquirido nuevamente en la Lemuria. Y llega pues a las primeras etapas de la raza aria con ese cuerpo inmortal. Nos dice, continúa el maestro, y dice, se me había prohibido tomar esposa porque a los hijos de los dioses se les tiene prohibido tomar mujeres. Ya no las necesitamos, pero yo no obedecí y fallé por ese lado. Entonces tomé esposa y como resultado mi divina madre me llamó a una caverna profunda y me mostró la suerte que me aguardaba. Es la caída dentro ya de nuestra raza aria, a principios de esta raza aria. Conclusión, dice el maestro, ya había caído, me quitaron aquel cuerpo espléndido de la Lemuria inmortal y quedé sometido a la rueda de los nacimientos y de las muertes como cualquier hijo de vecina, como cualquiera. Ya aquel hijo de los dioses, aquel Dios, aquel hijo del Dios, aquel Bodhisattva, se había convertido en una persona común y corriente. Volví a mis antiguas andanzas, reincidencia en delito. Me enamoré otra vez de la Eva seductora de la mitología hebraica y me tragué el fruto prohibido. Y así narra con esta forma tan fina, narra entonces el maestro cómo después de millones de años, desde la Lemuria hasta la raza, pasando por la Atlántida, encarnado en la Atlántida
y encarnado a principios de nuestra raza aria, llegó el momento en que cae. Y cae por tercera vez. Cae por tercera vez. O por segunda vez en su narración. La primera estaba caído lejísimos de aquí, en un mundo que ni siquiera existe el polvo de los recuerdos. La segunda es ahí en la Lemuria, en la misma Lemuria se levanta. Y luego viene entonces la tercera vez, y en las primeras etapas de esta raza Lemur, allá en la región, en los reinos del Tíbet, se enamora de nuevo de una dama y cae cuando se le es prohibido entonces tomar mujer a los hijos de los dioses. Y luego comienza el Vía Crucis, comienza entonces el proceso de muertes, de nacimientos y de las expresiones de esta esencia, de esta alma o del Bodhisattva en diferentes cuerpos. Por eso que hablar de la biografía del maestro Samael es un término que definitivamente para nosotros, que todo lo queremos hacer con palabras y que lo queremos comprender con imágenes o con formas mentales, definitivamente es un poco inexacto. Estamos siguiendo la huella que él mismo nos mostró y nos develó. Dice, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, me tocó vivir en la China durante la segunda subraza de la gran raza aria. Entonces me llamé Chou Li e ingresé en la orden del dragón amarillo. Ahí aprendí los 7 secretos indecibles, conocí las 7 joyas del dragón. Ahí nos dedicamos especialmente a la meditación de fondo. Y por eso él nos dice, cuando escribe entonces ese librito y da la conferencia de la segunda joya del dragón amarillo, el venerable entonces nos muestra cómo la primera joya del dragón amarillo está contenida entre la enseñanza del budismo Zen y del budismo Chan, que llega entonces hasta lograr el silencio y la quietud de la mente. Pero la segunda joya del dragón amarillo es el dominio total de la mente por parte de la conciencia. Una vez ya libre, entonces la conciencia debe dominar y debe poner en orden a la mente. Y esa es la segunda joya del dragón amarillo. Y en esa misma conferencia nos dice, tengo la autorización para entregarle a todos ustedes las 7 joyas del dragón amarillo. Pero entonces nosotros tenemos que dominar la primera joya, dominar la segunda, y aquel que domine la segunda, que domine la segunda joya del dragón amarillo, obviamente por derecho propio, le será develada la tercera, la cuarta y la quinta, etc. Así es. Continúa y dice el mensaje. En Egipto solo tuve cuerpo físico durante la dinastía del faraón Kefren. Aunque mis palabras puedan parecer enigmáticas y extrañas, en verdad os digo que mi cuerpo físico no murió allá en Egipto, y sin embargo fue al sepulcro, entré al sepulcro en estado de catalepsia, y ahí entonces tenía ese cuerpo. Egipto, que los grandes hierofantes egipcios lo guardan para postrer tiempo que lo puedan necesitar. Continúa y dice, como Julio César, época gloriosa del águila romana, en esa edad establecí el escenario para las gentes de la cuarta subraza y fui asesinado por el malvado Brutus y sus secuaces. 2 reencarnaciones más tuve en la Roma augusta de los Césares y luego muy variadas existencias como con magnífico Dharma en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Continuamos siguiendo su huella y dice él mismo, como Tomás de Kempis, escribí la imitación de Cristo, pertenecía a una sociedad esotérica, era un monje. Aunque allí en el monasterio donde vivía, aquello se ignoraba. Dice el venerable, donde devela esta frase maravillosa que dice, no eres más santo porque te alaban, ni más vil porque te desprecian. Lo que eres, eso eres.
y no puedes ser más grande de lo que Dios sabe que eres. Así es la parte más importante y esotérica de este grandioso libro de la imitación de Cristo. Continuamos y dice: en tiempos del terrible inquisidor Tomás de Torquemada, yo me reencarné en España. Hablar sobre el citado inquisidor y el Santo Oficio no resulta muy agradable. Fui entonces un marqués muy célebre, quien por desgracia hubo de ponerse en contacto con aquel execrable inquisidor, tan perverso como aquel otro llamado Juan de Arbuces. Otra existencia: fui en España el marqués Juan Conrado, tercer gran señor de la provincia de Granada. Me trasladé a América en busca de riquezas. En Inglaterra ingresé al seno de la ilustre familia Bleller y se me bautizó con el piadoso nombre de Simeón Bleller, que aparece también en algunos libros de historia. Y así entonces la vida, la siguiente, procesos de nacimientos, muertes y reapareciendo en diferentes personalidades europeas en la Edad Media y en el Renacimiento, llega entonces a la etapa en que nosotros definitivamente más nos compete, que es cuando pasa entonces a la existencia como Daniel Coronado, conocido como uno de los 30 dorados de Pancho Villa. Dice: en nombre de la verdad debo decir que mi personalidad como Daniel Coronado fue ciertamente un fracaso. Lo único por lo cual valió la pena vivir fue por el grupo esotérico en el Distrito Federal y por mi sacrificio en la revolución. Cuando el maestro dice esto, en realidad es una esperanza para todos aquellos hermanos que, venciendo las resistencias de este mundo, que venciendo haciendo grandísimos esfuerzos, se mantienen como líderes, como instructores, como misioneros de un grupo gnóstico, de un grupo esotérico, porque definitivamente, aunque en este mundo no valga ni un centavo ese papel, a la hora del juicio interno, a la hora de que pasen entonces la película viviente de nuestra existencia, a esa hora se sabrá cuánto vale en realidad el esfuerzo y el sacrificio que una persona, que cualquier hermano y hermana hace en este mundo por transmitir la enseñanza. Y también, y por qué no decirlo, por aquellos que, aún equivocados, pero sinceramente se sacrifican en un proceso del cual creen en la justicia en este mundo. Se cree que se puede adquirir justicia, pero obviamente que en un mundo del yo, en el mundo del ego, en un mundo de dormidos como este, es imposible que nosotros podamos encontrar eso. Esas banderas por las cuales se lucha, la libertad, la justicia, la igualdad, solo son eso, banderas. Pero tiene su valor ante la divinidad. Dice: en los postreros días de esa vida tormentosa, anduve por las calles del Distrito Federal descalzo, con las ropas vueltas pedazos, hambriento, viejo y enfermo y mendigando. Y este es el ejemplo de lo que pasa con todos esos soñadores o equivocados sinceros, que definitivamente, porque creen en esas banderas, en esos, dijéramos, eslogan de la propaganda, dedican su vida y lo mejor de su existencia, sacrifican gran parte de su vida y de su existencia en aras de un ideal que dentro del orden o dentro de la forma de esta vida, dentro del proceso egoico que se desarrollan en este planeta Tierra, no pueden realizarse, que son una utopía, un sueño, pero muchos, miles y miles caen
pensando en ese sueño, manteniendo ese sueño y ese ideal. Y los que no caen, normalmente terminan así como dice el maestro Samael que terminó él, descalzo, con ropa vueltas pedazos, hambriento, viejo, enfermo y mendigando hasta que llega la parca muerte y le hace el favor. Y eso pasó con él en esta vida de la Revolución Mexicana, Pancho Villa. Y luego aparece entonces en el escenario de la existencia ya la figura aquella con la que nosotros estamos familiarizados. Como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, hijo de Manuel Gómez Quijano y Francisca Rodríguez, nació el 6 de marzo de 1917 en Bogotá, Colombia. No está de más aseverar solemnemente que nací con enormes inquietudes espirituales, dice el venerable. Aunque a muchos les parezca y algo insólito e increíble, el hecho concreto de que haya alguien en el mundo que pueda recordar en forma íntegra la totalidad de su existencia, incluyendo hasta su propio suceso del nacimiento, quiero aseverar que yo soy uno de esos, dice él. Narra entonces cómo entonces fue llamado. Estaba, dice él, tomando un café en una cafetería. Así es el mundo, así es el mundo astral, así son los mundos internos, iguales. Cuando entraron entonces dos señores de la policía y le dijeron, maestro, a un veor. Sí, señores, acompáñenos por favor. Y entonces él acompañó, caminó, entonces acompañado por estos dos señores de la policía. Dice, agentes del karma, dice el maestro. Y lo llevaron entonces hacia una casa o una mansión. Dice, y cuando entraron a la mansión y abrieron la puerta, entonces se sintió atraído hacia un cuarto donde estaba una mujer dando a luz a un niño. La esencia a un veor es la que penetra en el cuerpo del niño una vez salido, cuando el niño hace la primera inhalación. Cuando hace la primera inhalación fuera del vientre de la madre y empieza y hace la exhalación cuando llora, en esa primera inhalación entra a un veor y dice, y lloré, como lloran los niños, porque me di cuenta que estaba otra vez en este mundo de dolor y sufrimiento. Narra perfectamente el momento en que nace y se incorpora a ese cuerpo. Obviamente estamos hablando de un ser que trae por lo menos un 50% de conciencia despierta. Así que no, ¿verdad? Y entonces hace, desde su niñez, con sus grandes inquietudes, hay grandes narraciones en cómo él entonces observaba como niño, se sentaba al estilo oriental y revisaba sus existencias anteriores. Y lloraba a veces al verse en un cuerpo en este mundo de dolor y sufrimiento. Y dice mi madre y todos corrían a ver qué le pasaba al niño, si tenía hambre, si qué es lo que necesitaba. Pero dije, lloraba porque me daba cuenta que estaba otra vez en este mundo de dolor y sufrimiento. Hasta que a través de su existencia y su vida llega a la fecha gloriosa en que esta esencia, este bodhisattva, aún peor, encontró el camino de las grandes iniciaciones, encontró en su proceso entonces hacer contacto con su esposa sacerdotisa, que le ayuda, que le acompaña y con la cual inician el proceso de la creación de sus cuerpos existenciales, de la creación de aquellos cuerpos que necesita entonces como receptáculo del Cristo íntimo Samael. Llega la fecha memorable que todos nosotros celebramos de alguna manera con una emoción superior. El 27 de octubre de 1954, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, aparece la estrella de Belén
como símbolo del nacimiento del Cristo de la era de Acuario. Samael, el espíritu viviente del planeta Marte, el quinto arcángel de luz, desciende a la tierra revestido con la humana figura de Víctor Manuel Gómez, que es las fotos que nosotros tenemos aquí. Tiene méritos entonces esa personalidad porque en ese cuerpo se encarnó el Logos Samael. El 27 de octubre se encarna el íntimo Samael, el Hijo del Padre, se encarna para hacer su trabajo crístico. En su mocedad definitivamente con todas sus inquietudes espirituales. Experimentó el Samadhi, experimentó el vacío iluminador y él lo narra en muchas de sus conferencias. Y vale la pena entonces que nosotros estudiemos y escuchemos muy atentamente esa conferencia, la necesidad de cambiar la forma de pensar. Es una cátedra extraordinaria para el alma. Se encarna Samael, el quinto de los 7, para entregar la gnosis, la quinta verdad. Aparece entonces Samael. Desciende el Logos de Marte y se encarna en el corazón de su bodhisattva, de este señor llamado Víctor Manuel Gómez. ¿Para qué? Para entregar el mensaje del Padre en la era de Acuario a la quinta raza aria. Y ese mensaje, la venerable logia blanca le llamó Gnosis. Y por eso ese día, 27 de octubre, el mismo maestro Samael lo decretó como Día Universal de la Gnosis. Y todos aquellos estudiantes sinceros, todos aquellos discípulos de este gran maestro del sol, respetamos y honramos ese día como algo muy especial en la existencia de este planeta Tierra y de esta raza. Desciende de los cielos quien entrega la gnosis y por eso ese día se le conoce como Día Universal de la Gnosis. Desarrolla entonces el venerable maestro, el íntimo Samael encarnado en el cuerpo, en el corazón de su bodhisattva y empieza y toma las decisiones. Una de las decisiones principal e espontánea es: debemos ir hacia México, donde está el centro gravitacional de la era de Acuario. Y dichosos nuestros pueblos que en ese peregrinaje desde Colombia, con su esposa sacerdotisa y su familia, sus hijos, pasaron por estas tierras, por El Salvador, se establecieron algún tiempo aquí con nosotros y vivieron en la colonia Los Andes, ahí en San Marcos, como cualquier persona, como cualquier, ¿ve? El Cristo hecho carne, el Cristo humanizado, pasó por aquí y sembró la semilla del movimiento gnóstico en El Salvador, del cual nosotros obviamente somos parte. Grandioso entonces que en ese proceso de los maestros, la maestra Litelantes, acompañando fielmente al maestro Samael, vencieron todos los obstáculos, vencieron todas las adversidades. Qué fácil es caminar desde Colombia sin un centavo en sus bolsas, durmiendo en los portales, en los pueblos, sin 5 en la bolsa, como lo narra el maestro Samael, y con hijos chiquitos. Pues su hijo, el último de los hijos, nació en Costa Rica y cuando pasó por aquí era un bebé, un tiernito. Pero no se detuvieron, nunca se detuvieron ni se justificaron en la adversidad. Esas son las enseñanzas vividas que los maestros nos mostraron, porque no fueron flojos. La maestra decía ya cuando estando en vivo, nunca se rajaron en ningún momento. Y nosotros ante cualquier movimiento de olas, cualquier brisa,
ya entonces fracasamos, nos justificamos para dejar el camino. Ellos nos mostraron que no es así. Hasta que llegaron entonces a México, en condiciones difíciles, precarias, de indigencia, sin quien les diera a comer, sin quien les diera un abrigo. Realmente esta parte de la vida de los maestros es lo que debe a nosotros, dijéramos, instruirnos. Nos instruye con hechos concretos. No es así, el mensaje de la gnosis. Están mostrando cómo debe ser un discípulo, cómo debe ser entonces el misionero. ¿Cuál es la fuerza que debe acompañarlo? Y en ese sentido desarrollan entonces todo su trabajo crístico. El Cristo íntimo nace como un niño, crece, se desarrolla, elimina los yoes que tenía. Entonces don Víctor Manuel Gómez tenía defectos. Y entonces el Cristo Samael se encarna dentro de un cuerpo lleno de defectos. Y parece que tuviera Samael defectos, pero no era así. Hasta que los elimina y empieza su proceso de resurrección. Que llega a esto ahí por lo que se le conoce como la muerte, pero es la muerte segunda. Cuando entonces elimina totalmente sus defectos y vive en la resurrección esotérica. Así que la resurrección del Cristo Samael, dice él, si no hay muerte, no hay resurrección. Yo estuve reencarnado en la tierra sagrada de los faraones durante la dinastía del faraón Kefren. Conocí a fondo los antiguos misterios del Egipto secreto y en verdad os digo que jamás he podido olvidarlo. Ahí dejé mi cuerpo en estado de catalepsia para reencarnarme por medio de la alta física nuclear. Eso fue lo que hizo el maestro Samael. Reencarnarse por medio de la alta física nuclear. Y se reencarnó en vida sin necesidad de morir y de volver a nacer. Y eso no lo ha hecho cualquier maestro y no lo hace cualquier maestro. No lo hace cualquier maestro. Nos narra sobre esto. Para poder continuar por la humanidad como está ahorita, no me ha quedado más remedio que reencarnarme. Pues actualmente, hablando en 1977, estoy en proceso de reencarnación. No necesito pasar por la reencarnación como la pasan todos los seres humanos comunes y corrientes. No, yo la paso en vida, dice. Y hay ese intercambio atómico de los cuerpos, del cuerpo de Víctor Manuel Gómez, donde estaba encarnado el maestro Samael, el espíritu viviente, el logo, el Dios encarnado en ese cuerpo. Estaba encarnándose en vida en el cuerpo que tenía guardado en Egipto. Estaba alando los átomos del cuerpo de egipcio hacia aquí, presente, y estaba guardando el cuerpo de Víctor Manuel Gómez en su sepulcro en Egipto. Dice, he comenzado un intercambio molecular atómico muy interesante. Ese intercambio molecular atómico permite que todos los átomos de mi cuerpo actual queden allá, metidos en Egipto, en un sarcófago, y que todos los átomos de la momia queden aquí en mí. Dice el venerable, todo mi cuerpo está sometido a un intercambio atómico constante, de momento en momento, de segundo en segundo. Los antiguos sabios egipcios momificaban sus cuerpos con el objeto de alcanzar la inmortalidad más tarde. Y eso es lo que se conoce como la enfermedad del maestro Samael. Ese proceso que no hemos entendido todavía y que provocó la desbandada de muchos de los que se creían fieles discípulos del maestro. Y a pesar de que él lo dijo y lo explicó claramente, huyeron despavoridos, dijeron que los había engañado, pero no es así.
Nosotros lo estamos estudiando aquí claramente lo que él dijo. Entonces dije, todo el cuerpo egipcio estará acá y todo el cuerpo de Víctor Manuel Gómez habrá quedado en Egipto, en el lugar del sarcófago, entre al sarcófago. Este intercambio atómico en esoterismo se le dice reencarnación en Yao. Me estoy reencarnando en vida para poder quedar con el cuerpo egipcio, trabajando a favor de la humanidad por tiempo infinito, durante todo el Maha Manvantara, durante todo este día cósmico. Durará entonces toda la era de Acuario. Seguirá en la raza Coradí y en la séptima raza también, y luego se fundirá con toda la vida en el absoluto solar. Eso es lo que dice, con ese cuerpo que tiene ahorita, con ese que tiene ahorita. De esa manera continuaré, dice, trabajando, pero Víctor Manuel Gómez murió a la edad de 58 años, gracias a ese procedimiento mágico de alta física nuclear, En 1977, cerca a esa fecha en que se le conoce como la fecha de su muerte, y que su muerte es segunda, dice, en estos precisos instantes, mi Señor interior profundo está en su santo sepulcro. En el año de 1978, dice, que justamente en la Navidad del 77 concluyó, mi Señor interior profundo resucitará en mí y yo en él, para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad. Y para él, dice el maestro, será él el que haga, y no mi insignificante persona que no es sino un instrumento. Pero él sí es perfecto, y él la hace porque él es perfecto. De manera que doy testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido. Lo estaba hablando ya casi a finales de 1977. Y cuando hablamos de esto y cuando repetimos estas cosas y recordamos todo lo que él nos dijo, podemos decir entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como dijo Pedro. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Cuál muerte de Samael? Por eso nosotros, los discípulos o los estudiantes de esta época, debemos ser muy reflexivos y exactos en nuestras expresiones. Hablar de la muerte de Samael, muerte del Cristo, es como se acabó la vida en el infinito. Jamás podría ser eso. Ahora que hay un inmenso proceso dentro de todo eso, y por eso en cierta ocasión yo decía, solo Litelantes, que es una maestra iluminada completamente, sabía lo que estaba pasando en ese instante. Y dijo una cosa, en realidad solo Litelantes conoció a Samael y solo Samael pudo conocer a Litelantes. Porque son dioses y están despiertos y se conocen profundamente a sí mismos. Y esos son los grandes misterios de la existencia de estos seres que están más allá de las formas, más allá de este mundo. Y nos decía el venerable maestro en esos tiempos, le informamos que la sabiduría pertenece al íntimo y que las virtudes y los dones no son asunto de poses ni de fingida mansedumbre, sino que ellas son realidades terribles, que nos convierten en poderosos gigantescos robles para que se estrellen contra nuestra recia personalidad, los vendavales del pensamiento, las amenazas de los tenebrosos, la envidia de los tiranuelos y la contumelia de los malvados. Decía en sus últimos tiempos, no andamos en busca de seguidores, solo queremos que cada cual siga a sí mismo, a su propio maestro interno, a su sagrado íntimo, porque este es el único que puede salvarnos y glorificarnos. Yo no sigo a nadie, por tanto nadie debe seguirme a mí.
Los hombres prodigan sabiduría humana y nuestro Padre el pan de vida. La verdad es la que os hará libres. Aquel que la sigue se convierte en caudillo de sí mismo y en bienaventurados. Así nos dice el venerable en sus últimos tiempos. Hablaba entonces con toda la propiedad como superhombre. Y quiero repetir esto porque se negó a ser feliz, se negó a irse hacia la infinita felicidad del absoluto por amor a la humanidad, por amor a esta humanidad terrestre. Y dice, mientras haya una sola lágrima en los ojos humanos, mientras haya un solo corazón doliente, nos negamos a aceptar la felicidad. En lugar de codiciar grados, poderes, iniciaciones y señoríos divinos, debemos esforzarnos en ser hombres útiles a la humanidad doliente. Debemos buscar el trabajo fecundo de la gran obra del Padre. Eso decía el maestro Samael. Ese es su mensaje postrero, los últimos mensajes. Y como Cristo, como Logos de Marte, como genio de la fuerza, dijo: yo soy la fuerza que palpita en cada átomo y en cada sol. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de vida. Yo soy la fuerza fuerte de toda fuerza, y en mí toda fuerza se refleja. Yo soy quien soy, y la fuerza más grande del mundo es la fuerza del amor. Yo soy la fuerza del amor. Esta es la huella del maestro Samael, que pasó por este mundo y aún sigue y continúa con nosotros. Yo insisto en eso. No es un recuerdo, porque el recuerdo es el ego. No es del tiempo, porque el ego es el tiempo. Es de aquí y ahora. Es de una existencia en cada momento. Lo que nosotros debemos hacer es esforzarnos, super esforzarnos por lograr entonces esa percepción de la gran realidad de lo que es el maestro Samael. Llegamos hasta aquí. Por cuestiones de tiempo, si hay alguna pregunta, pues con gusto vamos a contestar.